un paso importante. Pero aquí la pregunta pendiente tiene que ver con los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de aquella nación. ¿Va a actuar con la misma determinación que las contrapartes mexicanas? ¿O el caso va a quedar, pues una vez más resuelto, nada más de un lado, del Río Bravo? Esa es la realidad del comunismo. Todo para arriba, todo para los dirigentes, nada para los que están debajo. Realmente no darse una idea de cómo están ofendiendo a todo un país y a todo un pueblo, que siguen con ellos por la cuestión de las dádivas, pero que en realidad de otra manera no tendrían por qué estarlos consintiendo, porque la situación mexicana cada vez está peor. Después de que en México hemos sido un país libre en donde te puedes hacer rico si quieres, en donde puedes trabajar en lo que quieras. Empleado de TV Azteca descubre que después de 30 años de periodista ya puede criticar a un gobierno mexicano. Excelente reflexión de Becerra sobre la detención de Rufo Apel. Mira, es un prerequisito en Morena tener caca en el cerebro, si no, no puedes participar en ese partido político. Y lo que a mí me llama la atención, o sea, puede haber gente muy joven, puede haber gente que nunca tuvo la oportunidad de ver un país comunista como la Unión Soviética o como Bulgaria o como Polonia o como Checoslovaquia, que son los mejores. O sea, después estaban todos los demás, Kazajstán y toda la otra bola. Pero cuando tú te das cuenta de la forma miserable en la que el comunismo te hace vivir, para aquellos idiotas que están pensando que lo que pasa es que el gobierno te va a mantener y no vas a tener que trabajar y vas a vivir en jauja y todo te lo va a dar el gobierno, tienen que ver historia y tienen que ver qué es lo que pasaba. Tienen que ver Cuba, por ejemplo. Ve la miseria que hay en Cuba. Y cómo pueden ser estos imbéciles, cómo pueden tener la cabeza llena de porquería para realmente no darse una idea de cómo están ofendiendo a todo un país y a todo un pueblo, que siguen con ellos por la cuestión de las dádivas, pero que en realidad de otra manera no tendrían por qué estarlos consintiendo, porque la situación mexicana cada vez está peor. La situación mexicana desde Washington la ven cada vez peor y con menos esperanzas de que esto se componga. Y ese tipo de cosas, te digo, cuando tú ves el comunismo, yo no sé cómo alguien preparado, como esta señora que supuestamente es preparada y supuestamente estuvo incluso en Berkeley, en California, en la Universidad de Berkeley, cómo ella nunca se dio cuenta de lo que era el comunismo realmente. Necesitas ser un idiota para seguir abocándote a una idea fracasada como la que fracasó en la Unión Soviética, como la que fracasó en Cuba, como la que ha fracasado en toda Europa del Este, para seguir defendiendo este tipo de cosas. Y después me dice, no, es que Rusia dejó de ser comunista hace 40 años y hay mucha gente que todavía no se da cuenta. Todavía no han llegado las noticias a ellos de que Rusia no es comunista. Alguien me dijo, el compañero Putin nos va a ayudar. El compañero Putin, dile al señor Putin si es comunista. Entonces, pero ese tipo de cosas, al seguir defendiéndolas, tú te das cuenta de la mentalidad pequeñita de toda esta gente, y lo único que tienen, vamos a dejar de hacernos los tontos, lo mismo que hacían la gente en la Unión Soviética. Y te voy a decir, Carlos, yo fui a la casa de Gennady Gerasimov, que era el portavoz de la Unión Soviética. Fui a una cena con corresponsales del mundo entero, y llegamos ahí y había quesos españoles, chorizos españoles, dulces alemanes, chocolates suizos, champán francés, había de todo. Mientras lo que ocurría en las calles de Rusia y de la Unión Soviética es que no había pan, y el único pan que había era con gusanos. La gente le tenía que quitar los gusanos para comer eso. Esos sí son los comunistas, los que se ponen en ese lugar, los que se roban todo, como este cangrejo en Cuba, que se pone zapatos de $600. Ellos sí se aprovechan de todas las riquezas de los países y los dejan en la miseria. Si eso es lo que quieren, sigan adelante con su cuarta transformación y con su idea esta de la presidenta comunista, pero esa es la realidad y alguien se los tiene que decir. Lo que pasa es que de estas cosas no se hablan todos los días, y en México qué bueno que existe Atypical para poder hablar de este tipo de cosas, porque si no, en otro lado no podríamos hacerlo. O sea, mientras siga habiendo carencias, mientras siga habiendo inflación, a mí me gustaría saber cómo les va en Palacio Nacional. Eso no lo sabemos porque nunca lo hemos visto. Lo único que vemos son todos esos errores bien pulidos y el piso todo encerado. Pero fuera de eso, o sea, eso es vivir en contacto con la realidad. O sea, para eso vámonos a Los Pinos otra vez, porque al menos tenían jardines y tenían casitas en donde vivían los presidentes, no en el palacio entero. Entonces, este tipo de cosas es tan transparente, y la cuestión, y otra vez, Pepe tiene toda la razón, la gente que se beneficia son los dirigentes, los que se aprovechan de todo son ellos. La casa de Gennady Gerasimov, mientras todo el mundo vive en lugares, sigue viviendo hoy en Rusia, en lugares pequeñitos, en donde en lugar de closets o de roperos, meten la ropa en maletas, porque ahí es donde la guardan. Tienen unas cocinitas de este tamaño, unas estufitas de este tamaño, la gente vive toda amontonada, los edificios huelen por fuera a orines. Todo eso sigue siendo en Rusia hoy, después de tantos años de comunismo, en un país en el que no hay principios, en el que no hay honestidad, en el que no hay nada, porque todo eso se lo quitó el comunismo. Esa es la realidad del comunismo. Todo para arriba, todo para los dirigentes, nada para los que están debajo.
Mientras, en las calles en Rusia no encontrabas absolutamente nada más que pan con gusanos. O sea, eso de los panes con gusanos y los tés de hierba, porque era lo único que podían encontrar. Eso era lo que tenían, y muchas veces ni siquiera con azúcar, porque entonces empezaron a tener problemas con Fidel, y entonces Fidel en Cuba les retuvo el azúcar. Y esa es la razón para que inmediatamente doblaran las manos y le dieran a Fidel todo lo que él quería. Entonces, ese tipo de cosas en la historia no se pueden quedar en los libros de historia. La gente los tiene que saber para darse cuenta de qué es lo que le están tratando de vender en México. Después de que en México hemos sido un país libre en donde te puedes hacer rico si quieres, en donde puedes trabajar en lo que quieras, en lo que puedas circular por todas partes. En los países comunistas no. Empieza a ser como México, que ya no puedes circular por muchos lugares porque no tienes seguridad y porque lo controla alguien más. En la Unión Soviética, tú no podías salir de Moscú y irte a meter a Zagorsk, que estaba cerquita. Tenías que pasar por un retén y otro retén y otro retén. Ese es el tipo de comunismo. Eso es a lo que esta gente quiere llegar. Mexicanos, yo les urjo a rechazar ese tipo de idiotez, porque eso es antinatural. Eso del comunismo, métanlo debajo de una piedra, que es donde pertenece y donde debe quedar. La detención de Ernesto Rufo, el primer gobernador de oposición en la historia moderna de nuestro país, figura histórica del Partido Accional, hoy miembro de Somos México, manda una señal que está trascendiendo a su biografía política, porque no se trata nada más de un exgobernador, sino de la prueba del combate a un delito al huachicol. De ellas es la empresa, se lo decía Ingemar, empresa que tiene al exgobernador Rufo como principal accionista, señalada en el megadecomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en el estado de Coahuila. Forma parte esta empresa de una investigación con más de 200 órdenes de aprehensión contra aduaneros, contra militares, contra empresarios. A ver, la composición societaria de la empresa importa tanto como el delito mismo. Ernesto Rufo llegó a Ingemar como socio mayoritario en el año 2021. Incorporado entonces por el empresario José Merino Valdés Cuervo en una sociedad además con la comercializadora de Estados Unidos, Bellard Fuels Company. Es decir, estamos hablando aquí de capital político, capital empresarial nacional y un socio estadounidense, un socio extranjero. Y todos ellos operando juntos para falsificar pedimentos de importación, para subdeclarar volúmenes. Y entonces el caso Rufo deja de ser exclusivamente mexicano. En cuanto se examina, pues hay que ver de dónde sale este huachicol, este combustible ilegal. De Texas, de Bellard Fuels Company con sede en Corpus Christi. Es el principal proveedor de la empresa Rufo de Ingemar y además facilitaba el acceso de este hidrocarburo ilegal. También Lambrucar, con sede en Houston y sucursales en varios estados de la República Mexicana. Esta empresa aparecía sellada directamente en los ferrotanques que fueron decomisados. Y mire, el propio Departamento de Justicia estadounidense reconoce que investiga el papel de estas empresas en el transporte de este huachicol y llegó a describir a Texas no como un simple productor, sino como el punto donde el crudo que fue robado en México se lava y se redistribuye de manera ilegal. Entonces aquí estamos viendo que México puede detener gobernadores, sí, confiscar ferrotanques también, lo ha hecho, lo está haciendo, pero mientras el origen del fraude, no se pregunta usted, pues no se toca con el mismo rigor, y mientras esto suceda, la red va a seguir teniendo un proveedor dispuesto del otro lado de la frontera de los Estados Unidos a pues distribuir, a facilitar este huachicol. Entonces, la confirmación que dio la presidenta Sheinbaum en su momento de que hay empresarios de Estados Unidos bajo investigación en la Fiscalía General de la República, sin duda es un paso importante. Pero aquí la pregunta pendiente tiene que ver con los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de aquella nación. ¿Va a actuar con la misma determinación que las contrapartes mexicanas? ¿O el caso va a quedar, pues una vez más resuelto, nada más de un lado, del Río Bravo? Ahora resulta que este cretino que trabaja para Salinas Pliego, corresponsal de Washington, ya puede criticar al gobierno porque su patrón ya está enojado con la 4T porque le cobran impuestos. Si tan enojado estás con Claudia Sheinbaum, ve a la mañanera y confróntala. ¿Sabes qué? No podías hacer eso con Calderón porque te sacaban. Y número uno, no daba entrevistas él. Peña Nieto tampoco daba entrevistas. No los podías confrontar. ¿Quieres regresar a esos tiempos? Dices tú, abran los ojos del comunismo. A mí no me tienes que explicar de comunismo. Yo no tuve que huir del comunismo, huí del capitalismo rapaz del PRI y el PAN, me fui cruzando el Río Bravo. Yo no sé cuál es tu historia, Armando, pero yo viví muchos años en Estados Unidos, yo te vi trabajando en Univisión y nunca te vi criticar al gobierno y todavía tienes la desfachatez de agradecer gracias a este tipo de canales atípicos, que hasta eso le ponen en inglés estos acomplejados, en vez de decir televisión atípica le ponen atípica. Antes no había esos medios de comunicación, los cerraban. Pregúntale a todos los periodistas perseguidos. Y ahora sí, cualquier cretino puede criticar a la presidenta. Válgame. Yo voté no por el comunismo, voté yo vi los ojos de una mujer el miércoles, junto con su marido y 3 hijos, le estaban dando las llaves de su casa del bienestar en Cuautla, Morelos. 600,000 pesos fijos. Ya no tiene que vivir en un cuarto de 4x4 con su abuela. Olvídate del comunismo, tarado.
No queremos, mejor dile a la gente, ok, no sean comunistas como Morena, pero tampoco sean capitalistas como Milei en Argentina, que están comiendo carne de burro. Ahora, Juan, lo dice perfectamente sobre Rufapel. Aquí ya capturamos a este guachicolero. ¿Y en Estados Unidos para cuándo? ¿Dónde va a salir Alito Moreno y Jorge Romero diciendo, hey, Estados Unidos, mándenos a los guachicoleros de allá de Estados Unidos para que enfrenten la justicia aquí en México? Esa es la doble moral de ese país del norte, que estos cretinos del PRI y el PAN los ven como si fueran la Corte Suprema, la Corte Celestial, que todo les sale bien. Dime qué piensas.